Indígenas realizaron la siembra de su compañero Luis Eduardo Timaná, asesinado en Pradera. No alcanza a ver. Cuando uno veía a Eduardo reflejaba paz, incluso la transmitía. Es lo que dicen las personas que conocieron al líder indígena Luis Eduardo Timaná García, quien era resaltado por ser un líder social de su comunidad. Sin embargo, nunca se conformaba y por eso buscó en la ley otra manera de seguir ayudando y comenzó a estudiar Derecho en Asín. Nos encontramos en una rueda de prensa convocada por el Pacto Histórico y el Cabildo Indígena Nasa, al cual pertenecía Eduardo Timaná García, quien fue asesinado el día viernes aproximadamente a las 8:30 de la noche por dos hombres que se movilizaban en moto y lo ultimaron en el sector conocido como Lomitas, en la parte rural del municipio de Pradera. El resguardo indígena Queguala despidió al comunero, o como ellos dicen, lo devolvieron a la tierra, el día de ayer en el corregimiento El Nogal, después de velarlo en la casa indígena que está ubicada en el municipio de Pradera. Timaná iba a cumplir 40 años y quienes le dispararon el día viernes 4 de agosto no dejaron que celebrara su cumpleaños ni el de una de sus hijas que cumplirá 15 años próximamente. Como Timaná van 100 líderes asesinados en lo que va corrido del año según Indepaz, es decir, cada mes asesinan 12 líderes sociales en diferentes partes del país, por lo que se habla de un hecho sistemático, ya que en la mayoría de los casos hay algo en común, que son realizados con arma de fuego de largo alcance, como fusil, y que además los líderes habían sido amenazados por las mal llamadas águilas negras, que no son más que paramilitares. Sin decir que sean los responsables de los crímenes, son sospechosos de los mismos. El resguardo Queguala ha sido víctima de violación de derechos humanos sistemática por parte de diferentes grupos, como señala su actual gobernador, ya que habían más de 600 familias y hoy solo quedan aproximadamente 52. Esto producto del desplazamiento forzado y el conflicto armado que se ha presentado en la zona. En este momento el resguardo indígena Queguala estamos dando un rechazo total frente a lo que viene aconteciendo, en este caso en este municipio, como es el asesinato de nuestro compañero y líder Luis Eduardo Timaná, quien era uno de nuestros compañeros que venía desde muy temprana edad, hizo parte de este proceso. Se desempeñó en nuestra comunidad siendo comunero, fue guardia indígena, fue tesorero del resguardo indígena Queguala, también fue gobernador por 2 periodos y hoy hacía parte del pacto histórico por el movimiento Maíz, y de verdad es que nos consterna estos hechos porque era un compañero que era muy ligado a la organización en defensa de la vida, en defensa de nuestros derechos que tenemos. Timaná también era candidato al Consejo por el Pacto Histórico en el municipio de Pradera. Estoy cumpliendo aquí un mandato de mis autoridades, de mis comunidades, de mis territorios, representando al sector indígena, pero también asumiendo la responsabilidad de este Pradera que realmente nos necesita, con las claridades necesarias. En ese sentido, desde hoy, aquí en la Registraduría Municipal de Pradera, queremos empezar a hacer esa historia, pero que no solamente se quede en la historia. Desde aquí entonces, hoy 29 de julio de 2023, le decimos a nuestro presidente Gustavo Petro que asumimos esa responsabilidad que él ha asumido para con nuestro pueblo, para con nuestro país, y que vamos a bajar entonces a territorio. En una rueda de prensa convocada por el Pacto Histórico y el Cabildo Indígena Nasa, al cual pertenecía Eduardo Timaná García. Eduardo fue un gran amigo y luchador incansable.
no de las causas de su pueblo solamente, sino de las causas de los humildes. Ferro defensor de las luchas indígenas y campesinas. Tenía la firme convicción de que si no estábamos cohesionados, seguiríamos con el debate institucional y social. No solo hizo parte del gobierno tradicional de su comunidad, fue parte fundamental en el equipo jurídico en el macrocaso 05 ante la JEP. Un líder que no solo se ganó el corazón y el respeto de su comunidad, sino el del pueblo tradereño y el del pueblo nacional. A partir de estos crímenes y violaciones de derechos humanos es necesario abrir el debate a varias preguntas. Primero, ¿por qué el municipio de Pradera? Una de las hipótesis es que Pradera colinda con los municipios de Florida y Miranda. Además, es uno de los corredores viales más importantes del departamento, tanto por el comercio legal como el paso de drogas ilícitas. Cabe la pregunta, ¿por qué Timaná? Timaná había sido parte del apoyo político del equipo de representación jurídica del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIT, para el caso 05 que lleva la JEP. La JEP investiga graves violaciones a los derechos humanos e infracciones del derecho internacional humanitario cometidos por exmiembros de las FARC-EP y la Fuerza Pública y terceros. En el caso 05 realizaron las primeras versiones voluntarias en la JEP con la jurisdicción indígena y la justicia afrocolombiana. Por ser miembro de la comunidad indígena hay una persecución eminente hacia nuestros líderes y pensamos de que ese también es un hecho que puede haberle ocasionado la muerte, porque sí, él hacía parte de la JEP en el 2022, cuando era gobernador indígena y como autoridad tradicional nos representó en la mesa de víctimas, en este caso en el tema de la JEP. O sea, pensamos que de esa parte pues también haya tenido esos hechos, porque sí fuimos amenazados y somos amenazados los que estamos en todo el tema de la JEP, porque estamos denunciando y estamos conociendo los hechos de lo que ocasionaron los actores armados en la época del conflicto. Aproximadamente el último panfleto donde ya señalan el resguardo indígena fue Duala, pero directamente el compañero fue, no recuerdo la fecha, pero fue en marzo del último panfleto que se denominan como la segunda Marquetalia, donde prácticamente lo amenazan al compañero. Las autoridades están ofreciendo 50 millones de pesos por información que conduzca a los responsables del asesinato del líder. Sin embargo, es medida insuficiente porque las autoridades deben aclarar varias preguntas. Primero, ¿quiénes son los responsables de los asesinatos de líderes sociales? Segundo, ¿por qué se están incrementando los asesinatos de líderes a inicio de las elecciones territoriales? Tercero, ¿qué tiene que ver el comercio ilegal de drogas con los asesinatos? También el gobierno de Gustavo Petro debe de decir qué medidas está tomando para proteger la vida de los líderes sociales. El llamado que le hacemos como resguardo indígena a la institucionalidad, en este caso municipal, departamental y nacional, de que verdaderamente se brinden garantías hacia nuestra organización, a nuestro pueblo, porque no entendemos por qué de una u otra manera nos están asesinando si el único hecho que hacemos es defender nuestros derechos. Preocupante con el tema de la institucionalidad, quien le compete, porque en el momento en que acudimos a las instituciones de verdad es que no se presta la atención debida para todo este tema de casos. Entonces yo creo de que sí, le pedimos urgentemente al gobierno nacional de que se brinde todas las garantías para cada uno de nosotros y a cada uno de los líderes indígenas y campesinos y a las organizaciones sociales que defendemos nuestros derechos. Bueno, la Fiscalía no hizo el levantamiento del líder indígena, ustedes tuvieron que hacer el levantamiento. ¿Cómo fue este proceso y por qué la Fiscalía no llega a cumplir con su trabajo? Pues es difícil la situación y entendemos de que cuando suceden estos hechos a un miembro de la comunidad indígena o cualquiera de los sectores sociales, de verdad es que la institucionalidad no le presta la atención debida y sí, fue un caso de que se le hizo el llamado a las instituciones, a ellos como Fiscalía, para que hicieran el tema del levantamiento. No lo hicieron, estuvimos aproximadamente 3 horas esperando de que llegaran, nunca llegaron. Finalmente entonces como autoridad en el marco de nuestra jurisdicción
hicimos el procedimiento con unos compañeros que nos colaboraron del Cauca y fue así como se logró de que a las 2 de la mañana pudiéramos hacer el levantamiento del compañero. Habitante del municipio de Pradera, dijo: hay tristeza y dolor por la pérdida de Timaná y todo lo que viene sucediendo. El mayor miedo es que vuelvan a haber enfrentamientos, donde la mayoría de las víctimas es el sector campesino, que hasta hoy ha vivido en el dolor. Muchos vendieron, otros fueron obligados a dejar todo y se encuentran viviendo en arriendos, donde se sufre por escasez de comida. La otra parte también son víctimas del conflicto armado que resistieron, pero que no estamos listos para otra vida de esas donde se pierden las esperanzas. Nuestros niños se atrasan en la educación y vivimos con temor. Y lo más duro es que han muerto muchos esperando ser reparados como víctimas y no los tienen en cuenta. Queremos que el presidente Petro esté aquí con nosotros. Él es nuestra esperanza para Pradera, que nos priorice. Lastimosamente, donde ocurrieron los hechos fue muy cerca al casco urbano, entonces no entendemos por qué tanta negligencia por parte de la Fiscalía, por parte de la Administración. Hay totalmente silencio, o sea, no se han pronunciado ante los hechos que sucedieron contra el compañero. Las amenazas de nosotros siempre han sido por redes sociales. Al compañero Timaná sí recibió panfletos por estos grupos armados, pero ya será los entes encargados de que investiguen lo sucedido. La Policía Nacional Departamental envió un listado, y entre ese listado nos encontramos el candidato y mi persona para que la policía nos brinde protección por unas amenazas y por unas denuncias que realizó el candidato sobre unas fosas comunes en la zona rural. En el municipio de Pradera no solo hay tristeza, sino zozobra, puesto que en las últimas horas se registró un nuevo asesinato. La víctima, José Bagdad Sinisterra, de 30 años, a quien le dispararon en 3 ocasiones con arma de fuego. Luis Eduardo Timaná García volvió a la tierra para que dé fruto. Sus compañeros comuneros siguen aquí en la tierra, enfrentando a aquellos que siempre han estado en la sombra, que perdieron ideales o que nunca los tuvieron. Sin embargo, como dicen los indígenas, mi tumba no anden buscando porque no la encontrarán. Mis manos son las que van en otras manos, tirando mi voz, la que está gritando, mi sueño, el que sigue entero. Y sepan que solo muero si ustedes van aflojando, porque el que murió peleando vive en cada compañero. Nos encontramos en la casa indígena de la comunidad Kiwalá, que hace parte de la comunidad Nasa en el municipio de Pradera. Aquí en el municipio se llevó a cabo las exequias del líder indígena Luis Eduardo Timaná García, quien fue asesinado el día viernes. Timaná es el líder número 100 asesinado en lo que va corrido del año. También han sido asesinados 28 firmantes de paz. Desde que se llevó a cabo el acuerdo de paz, han sido asesinados 1014 líderes sociales. El pacto histórico y los candidatos a alcaldía y consejo llevaron a cabo una reunión donde pidieron al gobierno nacional garantías para las elecciones y también para la vida. El Canal 2, el canal de nuestra gente, estuvo en el municipio de Pradera presentando este informe especial y solidarizándose con la comunidad indígena. Mi nombre es Laura Cruz.